Esta presentación, el objetivo que tiene es básicamente mostrar en qué avance hemos tenido a nivel de las estrategias regionales. No pretende ser para nada un diagnóstico completo, ni mucho menos, porque ha sido bastante limitado en términos de los insumos, pero trata de presentar un panorama general. Cualquier, por favor, cosa que vean errada, por favor hagan los comentarios para poder mejorarlo y eso que sea un mejor diagnóstico de lo que es actualmente, ¿sí? Entonces comenzamos. Solamente para ponernos un poco en contexto, han sido solamente 3 tipos de insumos los que hemos usado para hacer esta presentación del estado del arte. La primera son los documentos de estrategias o de versiones hacia la estrategia que tienen las diferentes regiones, que son 10 documentos. La segunda son unas fichas que ustedes gentilmente y a tiempo nos enviaron con algunas preguntas específicas del proceso y qué mejorarían y qué tan útil ha sido la guía. Ese ha sido el segundo insumo bastante importante. Y el tercer insumo, por supuesto, sus páginas web con la información que tienen de los gobiernos regionales, ¿no? Estas son las 3. Los documentos que hemos revisado son los que están ahí. Tienen, por supuesto, diferentes fechas. Algunos son desde el 2007, otros son del 2008 y otros son sumamente recientes. Y algunos son finales, otros son documentos en proceso de elaboración, ¿no? Entonces tenemos desde Amazonas, que fue el primero, hasta... hemos revisado el de Piura. Por ejemplo, el de Piura no ha sido un documento de estrategia, a pesar de que ustedes están, los de Piura entienden una versión, la versión 2 y van a pasar a la versión 3 de la estrategia. Ha sido básicamente un documento de propuesta de estrategia, mientras que el caso de Amazonas sí ha sido el documento de estrategia que ha sido aprobado por decreto supremo, ¿no? Por ordenanza, perdón, estoy subiendo la norma por ordenanza regional, ¿no? Entonces es un poco para que sepan cuál es la diferencia. En el caso de Lambayeque ha sido lo mismo y en el caso de Junín ha sido lo mismo. Lambayeque tiene 3 estrellitas porque es el que ha hecho la tarea fehacientemente, ha seguido la guía paso por paso y tiene la estructura exacta de la guía, a diferencia de las otras estrategias. Eso no es bueno ni malo, es simplemente un hecho. ¿Qué muestra hemos tenido para el análisis a partir de sus encuestas? Hemos tenido a 11 regiones respondiendo de las 18 a las que se les mandó. Y porque no se mandó a todos, se mandó a aquellas que de alguna manera están iniciando algún proceso, por lo menos tratando de por ejemplo, instalar grupos regionales. Y de eso el perfil de quien ha respondido es 50% de las mismas gerencias regionales, 31% de consultores que están trabajando para las gerencias regionales en el desarrollo de la estrategia y el 19% de nuestros flamantes representantes de CLINAM también en las regiones, ¿no? Entonces tenemos un mix interesante, ¿no? El gobierno regional con mucha fuerza. Aquí entran también los apoyos de las cooperaciones que están trabajando en los gobiernos regionales, los consultores y el MINAM, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de la estrategia de regional de cambio climático? Como ustedes saben, parte del mandato de la ley de gobiernos regionales es hacer estrategia de cambio climático, por lo tanto hubo regiones que antes que hubiera directivas nacionales comenzaron con el proceso y lo aprobaron, que fueron Amazonas y Junín, ¿no? El del 2007, creo que está al revés, 2007 y 2008 respectivamente. La guía del MINAM recién salió en el 2009 y a partir después de eso ha sido aprobada la de Lambayeque, ¿no? Entonces ha habido un proceso sí de desarrollo de estudios y de pasos para hacer una estrategia de cambio climático en varias regiones, pero no necesariamente todavía han desencadenado una estrategia. Este cuadrito trata de ver más o menos en qué etapas están las regiones. No es, sí les pido que le vean una mirada para que me recomienden 2 cosas. Uno, si les parece que son las etapas que deberíamos considerar, y lo segundo es que si ven a su región bien posicionada en ese cuadrito, ¿no? Entonces les pido por favor que tomen esa notita y en el momento de comentarios vuelvan hacia nosotros sobre este cuadrito. Sobre los tipos de estrategias, bueno, de cómo las estamos separando, hay 11 que no se inicia desarrollo de estrategias a nivel nacional de lo que hemos encontrado.
Hay 12 que ya están en proceso de elaboración, y lo que llama la atención es que 3 de ellas tienen un enfoque netamente de adaptación, no están metiendo el tema de mitigación, y hay 3 que están ya aprobadas, que son la de Lambayeque, Junín y Amazonas, ¿no? Igual las medidas están más centradas en la adaptación, pero en el caso de estas sí tienen algunas menciones de medidas específicas de mitigación. Si vemos el mapa de vulnerabilidad, hay muchos mapas de vulnerabilidades, por supuesto, diferentes enfoques de establecer mapas de vulnerabilidades. Este es un enfoque desde la perspectiva de la pobreza, y lo que llama la atención en un mapa de este tipo es que aquellas regiones que se identifican como las más vulnerables son precisamente las que no están iniciando. Hay ciertas excepciones, como Apurímac, por ejemplo, como Cusco. Pero, por ejemplo, en el caso de Huancavelica, llama muchísimo la atención que todavía no tenemos un presidente. Entonces, eso, y Puno, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Si hay alta vulnerabilidad, ¿cómo podemos hacer para empujar un proceso de ese tipo? Entonces, este gráfico es bastante representativo. Otra cosa que llama la atención es el tiempo que en algunas regiones nos tardamos para desarrollar las estrategias regionales, que esto toma tiempo, porque no son procesos en donde vengo, escribo y lo publico, no. Es un proceso en donde tiene que haber participación, y tiene que partir de algún tipo de información que nos hable por dónde están nuestros impactos, nuestras vulnerabilidades, y por dónde podrían estar nuestros aportes o oportunidades en el caso de mitigación o reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Junín y de Piura, los procesos son bastante antiguos. Aquí no está Junín, por ejemplo, Piura ni siquiera es del 2005, es desde antes, ¿no es cierto? Desde el 2003, inclusive antes, porque en el caso de Piura ya habían comenzado el tema de gestión de riesgos fuertemente. En el caso de Junín comienza en el 2003 y así. Entonces, la conclusión de esta lámina básicamente es que estos son procesos que tienen que estar bien hechos, y por lo tanto toman tiempo, porque necesitan involucrar actores para que haya apropiación, legitimidad y sean relevantes. Entonces eso creo que es una conclusión importante. Solamente para tener como contexto el proceso que nos establece la guía para la elaboración de estrategias, este es un proceso